Vamos a trabajar con matemáticas. Antes de iniciar, te voy a explicar el tema que vamos a trabajar el día de hoy para poder realizar ciertas actividades en el libro de desafíos matemáticos. Muy bien. El tema del día de hoy son los ángulos y el transportador. ¿Qué es un ángulo? Bueno, un ángulo es la abertura comprendida entre dos rectas que se unen en un punto llamado vértice. Las rectas que la conforman se llaman lados. Como podemos observar aquí en imagen, el punto rojo es el vértice donde se unen las dos líneas que forman nuestro ángulo. A estas dos líneas dice que se llaman lados, y lo que se forma entre estas dos líneas, que está en un color rojo, se le conoce como ángulo. Para expresar cuánto mide un ángulo, es decir, su amplitud, usamos la unidad llamada grado, que se representa con un pequeño circulito en la parte de arriba. Bueno, un grado es una unidad de medida para designar ángulos. Como puedes observar aquí, aparece el número 45 y el número 90. A un costado aparece este circulito, pero con el pequeño detalle que aquí te aparece una línea abajo de este símbolo de grados. No es necesario que lo pongamos o que siempre aparezca. Con el simple hecho de que tenga este pequeño circulito al lado derecho, en la parte de arriba de los números, eso nos está indicando que estamos hablando de grados. Si te has fijado, cuando solemos poner o poníamos primer grado, poníamos el 1 y a un lado el circulito, segundo y a un lado el circulito. Eso nos indica que son los grados. La clasificación de los ángulos es la siguiente. Según su amplitud, un ángulo puede ser recto, agudo y obtuso. También hay ángulos llamados llano, entrante y perigonal o completo. Vamos a ver cuáles son las características de cada uno de estos. El ángulo recto dice que son los que miden exactamente 90 grados. No puede medir 89.9 o 90.5 o 91, porque si no tiene la medida exacta de 90 grados, pues ya no sería un ángulo recto. Esa es la principal característica de los ángulos rectos, que debe de medir exactamente 90 grados. En el ángulo agudo son los que miden menos de 90 grados. Esa es su principal característica. Va desde 0 hasta 89.9 grados para que pueda llamarse ángulo agudo. Después tenemos los ángulos obtusos. Su característica es que mide más de 90 grados y menos de 180 grados para que pueda obtener el nombre de obtuso. Después tenemos el ángulo llano. Este ángulo, su característica es que mide exactamente 180 grados. El ángulo entrante son los que miden más de 180 grados y menos de 360. Recuerda, no se debe de pasar de estas medidas para que pueda ser un ángulo entrante. Y finalmente tenemos el ángulo perigonal o completo, que es un ángulo que mide exactamente 360 grados, que el ángulo mida o forme una circunferencia. Esa es la característica de este tipo de ángulo, del perigonal o completo. El instrumento que nos ayuda a medir la abertura de los ángulos, para poder saber cuál es su clasificación o su nombre, se llama transportador. Ya lo utilizaste en clases anteriores y es como el que aparece en esta imagen. Y lo podemos encontrar en nuestro juego de geometría, o también, si no lo tenemos, pues podemos adquirir uno y va a aparecer de esta manera. Puede variar un poco el cómo es dependiendo
del transportador, pero todos van a medir lo mismo. No importa si es un transportador pequeño o uno más grande. El tamaño no importa porque la medida de los grados va a ser la misma. Así utilicemos un transportador muy pequeñito o utilicemos un transportador muy grande. Van a medir lo mismo cada uno de los grados. No hay diferencia en que mida diferente. ¿Cómo se miden los ángulos? Bueno, para medir los ángulos necesitamos la ayuda del transportador y lo hacemos de la siguiente manera. Primero, se coloca el transportador de modo que coincida el punto de su base, su centro, con el vértice del ángulo y que uno de sus lados esté en el cero, es decir, por la base del transportador. Número 2. Se lee sobre la semicircunferencia del transportador la medida por la que pasa el otro ángulo. Como podemos observar en estas imágenes, tenemos 4 transportadores que están midiendo un ángulo. El primer paso era colocar el centro del transportador, como lo podemos ver ahí. Y la línea, una de las líneas, tiene que quedar en el número 0. La otra, dependiendo su abertura, es los grados que va a medir este ángulo. Aquí puedes observar en esta imagen. ¿Cómo se traza cada uno de los ángulos? Bueno, para trazar un ángulo con la ayuda del transportador hacemos lo siguiente. Primero, con una regla se traza a un lado del ángulo, una línea. Segundo, vamos a colocar la base del transportador sobre ese lado y colocar el centro sobre lo que será el vértice del ángulo. Recordemos, el vértice es donde se unen dos líneas. En este caso, este ángulo sería un ángulo llano porque el vértice está en medio y están las dos líneas acostadas, como lo podemos ver aquí, o de manera horizontal, y empieza en el 0 y termina en el 180. Tercero, vamos a marcar con ayuda de la escala graduada de nuestro transportador el punto correspondiente a los grados del ángulo que se va a dibujar. En el ejemplo está el centro del transportador en el vértice y con el lápiz están marcando un ángulo de 75, de 80 grados más o menos. No te doy la medida exacta porque no se aprecia, pero al parecer es de 75 u 80 grados. Así es como se marca. Después, con la ayuda de tu regla, se une el vértice con el punto donde marcamos los grados. En este caso, como puedes ver aquí, formaron un ángulo de 70 grados. Así es como se elaboran los ángulos y cómo lo podemos medir. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Te voy a pedir que abras tu libro en la página número 61, por favor, en el desafío número 37. Perdón, es la página 66, lo del desafío 67. El día de ayer trabajamos con la elaboración de un geoplano. ¿Para qué nos sirve el geoplano? Bueno, este geoplano nos sirve para formar ángulos, para formar figuras. A continuación, te voy a pedir que en la página 66 te ubiques y te vayas a la segunda parte, en la parte inferior del desafío, en donde aparecen 7 ángulos de diferentes medidas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como ya vimos los ángulos, cuáles son sus características y cómo se llaman, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, con estos 7 ángulos que te marca aquí, en tu geoplano vas a ir formando de uno por uno. El primer ángulo es un ángulo que mida 180 grados. ¿Recuerda?
como es el de 180 o también puedes utilizar tu transportador para saber hasta dónde se va a abrir, cómo vamos a poner las ligas. Las ligas es para esto, para formar los ángulos. Después, una vez que hayas hecho el primer ángulo, como son 7 y como vamos a desarmarlos porque vamos a hacer 7 y no se pueden formar en este geoplano, vamos a ir armando de uno por uno. Te voy a pedir que después de que armes un ángulo, tomes una fotografía porque esa va a ser la evidencia de que sí lo supiste realizar. Entonces, haces tu ángulo con las ligas en tu geoplano y tomas una fotografía y después continúas con el siguiente ángulo. En esta parte voy a ser muy claro. Como vas a formar 7 ángulos, entonces debes de tomar 7 fotografías, que son 7 actividades de matemáticas. Llevamos 7 actividades hasta este momento, después de que hayas formado cada uno de los ángulos y que se envíen las fotografías cuando ya hayas terminado todas las actividades. Como siguiente actividad, aquí a un lado de tu libro, en el inciso A, B, C, D, E, F y G, vas a poner el nombre de cada uno de los ángulos. ¿Cómo se llama el ángulo que mide 180? ¿Cómo se llama el ángulo que mide 60 grados? Recuerda, no hay un nombre específico para un ángulo que tenga 60 grados, pero sí había uno que decía menos de 90 grados. ¿Cómo se llama? Después, continúas con el tercero de 135 y colocas su nombre aquí. Aquí son otras 7 actividades. Cada una de estas actividades del nombre va a contar como una actividad de matemáticas. Entonces, en total van a ser 14 actividades que voy a revisar de matemáticas. Las primeras 7 son que formes cada uno de los ángulos. Si los formas bien todos, son 7 actividades que se registran. Después de que ya se elaboraron, ahora vas a poner los nombres que le corresponde a cada uno de estos ángulos. Ya son otras 7. Entonces son 14 actividades que se revisarán el día de hoy en matemáticas.